a creer todo lo que tú ves en mí, en mí. Hoy yo quiero ver, hoy voy a creer todo lo que tú ves. El propósito original de Dios es que hoy podamos comunicarnos con Él sin resistencia. Digo, amigo, resistencia. Resistencia es lo siguiente. Mire, eso de ahí es un enchufe, ¿a que sí? Lo que hay en la pared. Ahí dentro, ¿cuántos voltios hay? ¿Cuántos? 220, 240. Bien. Si yo conecto una cosa que se llama transformador, a ver si veo alguno. Si yo conecto un transformador para conectar una cámara que funciona a 7 voltios, el transformador lo que hace es los 220 por medio de una serie de resistencias, diga conmigo, resistencias, solo permite el paso de 7 voltios. En vez de 220, 7. Reduce porque hay resistencia. Usted y yo también tenemos resistencia a la unción de Dios, a la comunicación con Dios. Dios, imaginemos, solo un ejemplo, tiene 220 voltios para ti. Pero tú y yo cuando nos conectamos tenemos resistencias y solo permitimos la manifestación de Dios conforme a nuestra resistencia. Si usted pone un cable pelado ahí y lo toca, no hay resistencias. Los 220 voltios del enchufe pasan sin resistencia y usted recibe una descarga de 220 voltios. Cristo no tenía resistencia para el poder de Dios. Él era el primer hombre que jamás le falló a Dios. Ahora, quiero hacer una diferencia, si usted quiere apuntar. Diferencia entre limitaciones y resistencia. Una pregunta, aunque la mitad ya la he contestado. ¿Cristo tenía resistencia como ser humano? No. ¿Pero Cristo tenía limitaciones como ser humano? Sí. ¿Qué tipo de limitaciones? Las de las condiciones normales para la vida en la tierra. Cansancio, necesidad de oxígeno, necesidad de beber agua, sed, hambre, calor, frío. Y todo eso lo vemos en la palabra de Dios. Cristo tenía limitaciones como ser humano, pero no tenía resistencia porque era un hombre regenerado. Diga conmigo, regenerado. Un hombre que nació sin pecado y murió cargado de pecados, pero sin haber cometido pecado. Diga conmigo, resistencia permite el fluir de Dios. Dígalo, permite el fluir de Dios conforme a mi corazón. Por eso, una persona que se rinde, que comienza a quitar resistencias de su vida, permite pasar, permite manifestar el poder de Dios. Dios nos ha dado a todos la misma unción, pero no todos tenemos la misma resistencia. No le oponemos resistencia. Cuanto más rendidos estemos a Dios, más regenerados estamos en las 3 dimensiones. ¿Cuáles son las 3 dimensiones? Diga conmigo, cuerpo, alma y espíritu. En esas 3 partes, dimensiones o facetas, tenemos necesidades, tenemos motivaciones y tenemos una necesidad primordial como hijos de Dios, y es ser regenerados. Diga conmigo, la regeneración es la imagen
y la semejanza de Dios en mí. Diga conmigo, imagen de Dios en mí. Diga conmigo, semejanza de Dios en mí. Una restauración completa. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 17. A ver si lo puedo explicar todo como está en mi corazón, en mi espíritu. Diga conmigo, 3 fuentes de revelación. Mateo 16. Vamos a comenzar desde el 13. El Señor le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En 2 palabras le dijo, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otros que eres Jeremías. Otros dicen que eres alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Miren, la gente prefería pensar que Cristo era un muerto resucitado a pensar que era un hombre, un profeta en sí mismo. Veían más fácil pensar que era Elías que había resucitado, Jeremías que había resucitado, antes de pensar que era Jesús y que era un profeta de Dios. Es tremendo lo que es la religión, lo que hace en una sociedad y en la mente de las personas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, ¿qué? Viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne, 1, ni sangre, 2, 3, sino mi Padre que está en los cielos. Diga conmigo, carne y sangre y el Espíritu. Mire, el Señor le dice a Pedro, Pedro, esto que acabas de decir no te lo reveló carne. Primera fuente de revelación, la carne. Pedro, esto tampoco te lo reveló la sangre. Segunda fuente de revelación, la sangre. Sino mi Padre, y el Padre es Espíritu. Y Dios habla a nuestro espíritu. Por lo tanto, el Espíritu es la tercera fuente de revelación. Bueno, ¿y qué significa eso? Fuente de revelación. Significa de donde nosotros vamos a recibir un conocimiento acerca de algo. La palabra revelación en el griego no es revelation, ni apocalipto, que es revelación. No. Es la palabra epignosis. Y epignosis significa conocimiento adquirido. Bien, diga conmigo, la carne es similitud del cuerpo, ¿no? ¿Cómo tu cuerpo te informa, te da conocimiento de tu entorno? ¿Por medio de qué? De los sentidos, ¿no? El tacto, el gusto y algunos no tienen más. Pues niño, es que no ves por dónde va, es que no oyes lo que te estoy diciendo. Oído, olfato, vista, gusto y tacto, ¿no? Interesante que son 5. Me encanta. Eso es los medios por los que la carne te aportan conocimiento. Yo he conocido cristianos así. No, hermano, yo es que tengo ya muchos años en el ministerio. Te están hablando de su experiencia, ¿no? Te está hablando de su carne. Y yo ya sé cómo va a funcionar eso. Te está hablando de la experiencia que han adquirido en la vida. Y sus sentidos le han aportado cierta experiencia. Es bueno tomar el consejo de los ancianos, pero ancianos espirituales. Porque hay ancianos que te dan cada consejo. Qué tremendo. Entonces, dice, sí, sus sentidos le han aportado mucho en la vida,
pero para mí, que lo que quiero conseguir es espiritual, no me sirve. Diga conmigo, la revelación de la carne son por medio de los 5 sentidos. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Cuando uno tocó el fuego, ya le dio conocimiento el tacto de que no puede tocar el fuego porque se hace daño. El oído te dijo que no te puedes sentar ahí porque te pega el bocinazo aquí en el oído y luego te duele el oído. Y uno toma conocimiento por los sentidos. Ya conmigo, esa es la revelación de la carne. Pero hay otra fuente de revelación y es la sangre. El Señor le dice a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló tus 5 sentidos, tampoco te lo reveló sangre. La palabra sangre en el griego es la palabra aima. Aima. Y en español sería hemo. Hemoglobina, hemorragia, hematoma. ¿A que sí? Todo lo que tiene que ver con la sangre. Hemo. Y en griego aima. La Biblia dice que la sangre es el asentamiento de la vida. La sangre, ¿cuál es el órgano principal de la sangre? El corazón. Y el corazón es símbolo del alma de la persona, donde están los sentimientos, las emociones, pensamientos, voluntad. El Señor le dijo a Pedro, oye Pedro, esto no te lo reveló tu sentimiento de pescador. Pedro, esto no te lo ha revelado tus emociones porque has mirado a la luna y has visto que pasaba un pájaro y has dicho, tú eres el Hijo de Dios. No, no, no. Hermano, ¿por qué en la iglesia hay tanta canción emocional, sensacionalista? Que a veces parece una telenovela, ¿no? Sensacionalismo. Porque hablamos de la revelación que aporta la sangre, el alma. Cansado del camino. ¿Lo conoce, no? O la de el pájaro herido. Pájaro herido que se muere en el suelo. ¿No lo conoce? Son canciones que te pillan en un mal momento y casi te suicidas. Te lo digo en serio. Hermano, es terrible. No, son canciones que tienen una melodía que a todos nos gusta. La niña de tus ojos. ¿Lo conoces? Porque me amaste a mí. Hermano. Eso te pilla mal y la lías. Hermano, porque son inspiración del alma, de los sentimientos, de las emociones. Dice, bueno, pastor, no es malo entonces emocionarse. No es buena la experiencia que nos da la vida por los 5 sentidos. Sí, si está regenerado. ¡Aleluya! Si está regenerada tu alma, dice el Salmo, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El alma se quiere conectar al Espíritu y tu espíritu al Espíritu de Dios, pero solo por medio de ser regenerado. Por eso necesitamos, para adorar a Dios, para alabar a Dios, para vivir la vida cristiana, necesitamos ser nuevas criaturas. En las 3 dimensiones de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Qué importante es. Solo alguien con un cuerpo regenerado puede caminar sobre el agua. Alguien solamente con una mente totalmente transformada puede decir, sí, esos panes y esos peces son suficientes para 15.000. ¿A que sí? Por eso necesitamos, diga conmigo, necesitamos una regeneración. Muchos han muerto en la cruz al entregar su vida a Cristo. Han muerto. Pero ahora hace falta que el alma, lo que nosotros somos, sea regenerado, puesto en la mano de Dios. Y Dios ha preparado un camino para que eso sea posible. Aleluya. Dice la palabra que tampoco te lo reveló sangre,
sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Diga conmigo, ese es el Espíritu. La tercera fuente o vía por la cual recibimos conocimiento es por el Espíritu. Por el Espíritu de Dios. Y es quizás la parte de nuestro ser que menos nos habla, que menos pide nada, que menos se hace notar. ¿Por qué? Porque solamente responde ante el Espíritu de Dios. Solamente se conecta por el Espíritu de Dios. Y es muy fácil comenzar a vivir la vida cristiana en nuestra experiencia de nuestro corazón. No, una vez me fue mal con un hombre, con una mujer, ya nunca más me voy a casar. Hermana, no te cases nunca. O hermano, eso es un problemón. Está hablando de la experiencia de su corazón. No está hablando de la revelación que el Espíritu de Dios le quiere dar. Es fácil sustituir, diga conmigo, suplantar la revelación del Espíritu por la revelación del alma y la revelación del cuerpo. El alma también contiene todo nuestro conocimiento adquirido por medio de la mente, porque el alma es nuestra mente, donde nosotros estudiamos y aprendemos y memorizamos y retenemos. Y muchas veces queremos dirigir la vida cristiana o nuestro ministerio con nuestra lógica. Y dice, no, yo voy a hacer un curso de máster en empresariales y verás que bien dirijo yo una iglesia. Hermano, se te cae el avión. Muchos dicen, no, pastor, es que si yo diera un curso de teología, yo haría mejor mis cosas. Hermano, tú no necesitas llenar tu mente, necesitas oír a tu espíritu. La mente está bien, que se llene con cosas buenas. Una mente regenerada. ¿Cuántos me van conmigo ahí? Ahora, qué importante es que la carne y la sangre de una persona sea regenerada. Porque muchas veces intentamos heredar la herencia de Dios, el reino de Dios, de forma natural y por la fuerza. Y se basan en este versículo. El reino de los cielos sufre violencia, solo los violentos lo arrebatan. Y todo va. Si pillan ahí a una monja, la descuartizan. En ese momento. ¿Y qué culpa tiene la mujer? Ninguna. Pero como nos han dicho que los violentos arrebatan el reino de Dios, ¡guau! Eso luego lo corto. ¿Por qué? Porque vivimos un evangelio almático basado en la revelación de la carne y la revelación del alma, de la sangre. Y todo lo hacemos por emociones. Y cuando Dios nos falla, porque creemos que nos falla Dios, y le echamos, Dios me ha fallado. No, tu corazón te engañó. Tu alma te engañó. Tu cuerpo, el conocimiento adquirido por tus sentidos te engañó. Porque Dios no miente ni engaña a nadie. Diga conmigo, necesito una regeneración para heredar el reino de Dios. Porque al fin de cuentas todo esto se trata de comunicación con Dios. Dios quiere restaurar la nueva criatura, el primer Adán, por medio de Cristo, el postrer Adán, en ti. Quiere comunicarse con todo tu ser, con tu cuerpo, con tu alma y con tu espíritu, pero regenerado, si no es imposible. Vamos a seguir leyendo un versículo en 1 Corintios 15:50, rápidamente, hay varios versículos. 1 Corintios 15:50. Dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios.
El Señor reúne a sus discípulos y les dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Sin embargo, el reino nos ha sido dado, pero no lo podemos usar. ¿Se acuerda de Nicodemo? Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Y aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios nos dice: no podemos heredar el reino de Dios por carne ni sangre. Muchas personas están recibiendo el mensaje del reino de Dios, ¿a que sí? Hasta hay personas que le llaman la teología del reino de Dios. Y no es ninguna teología del reino de Dios, es el mensaje original de Cristo. El reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora vamos más profundamente, porque por el Espíritu de Dios ya nos ha sido dado, pero no podemos entrarlo, recibirlo como herencia si somos personas que no hemos sido regeneradas en nuestra carne, en nuestra sangre. Si la revelación que tenemos es toda de nuestra experiencia, o es toda de nuestro estudio, o de nuestra sensación. Quiero decir una cosa, quiero romper algo y a lo mejor las mujeres me matan. Dicen que el hombre tiene un sentido y la mujer 6, ¿no? Pues ese sexto sentido también proviene del corazón. Así que para hacer la obra de Dios no te vale. Qué pena, ¿no? Hermanos, ¿cuántos saben eso? Sobre todo los maridos, ¿no? Yo es que no veo eso así. Y luego pasa y dice: wow, increíble, ¿no? Pero para la obra de Dios, ese sexto sentido tampoco vale. La intuición tampoco sirve. Todo lo que provenga del alma, de nuestra mente, no puede heredar el reino de Dios. ¿Qué problema cuando alguien en una iglesia que tiene el mensaje del reino profetiza con su alma? Oiga, yo lo he visto. A mí me lo han dicho. Me han profetizado desde el alma. Digo yo: ¿y tú quién eres? Increíble. Y yo percibir que era el alma. ¿Cuántas veces ministramos a una persona según su necesidad física y no según la necesidad espiritual? Jesucristo ministraba por el Espíritu de Dios, no por su corazón. ¿Cuántos conocen esto de la iglesia tradicional? El corazón de Jesús. Bueno, pues en la Biblia casi eso no aparece en ningún sitio. Aparece el Espíritu de Dios. ¿A que sí? Muchas veces vemos a una persona que viene con un problema, ¿no? Que se hay una pierna y ay, pobrecito. Y ministramos con el alma: Señor, sánalo porque tú sabes los dolores que es eso tan malo. Señor, sánalo, sánalo. Y sánalo, y llorando y todo. Cuando lo que necesita esa persona es una ministración espiritual. En el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad, suelta en el nombre de Jesús. El reino de Dios solo se puede heredar en un espíritu regenerado. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No saben qué hacer con las armas, con las herramientas del reino de Dios. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo estamos luchando con el pecado? ¿En nuestra carne y en nuestra sangre? No, yo no voy a pecar porque la Biblia dice que todo alma que pecar esa morirá. Estás peleando con tu alma, con tu mente, con los versículos que sabes. No sé si te das cuenta de lo que estoy diciendo. No, yo no voy a ir porque ahí está el pecado y yo con mi fuerza de voluntad me voy para acá. Y llevas tu cuerpo para otro lado. Pero hermano, estás batallando en tu carne y en tu sangre. Si aprendemos a vivir por la herencia que hemos recibido en el Espíritu, que es el reino de Dios, Él pelea por ti. Ahora hay que sujetar la voluntad, que es el alma, el corazón, y el cuerpo al Espíritu. Y muchos dicen: sí, pastor, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo se hace eso? El Señor ha preparado un camino para que eso sea posible.
Y ahora se lo voy a explicar. Hemos leído en 1 Corintios 15, 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ahora, el hombre regenerado es muy diferente. El hombre regenerado en la nueva criatura no lucha, escuche bien, con su carne. Porque su carne está crucificada en la cruz del Calvario. Las intenciones de la carne es una cosa y las obras muertas de la carne que producen corrupción son otras, ya no están en nosotros. El que siembra para la carne recibirá corrupción. El que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Hermano, tú y yo ya no sembramos para la carne. Debemos de creerlo por fe, de que nuestra carne ha sido crucificada y está en la cruz clavada. Cuanto antes por fe Dios te revele ese misterio de la salvación, vivirás feliz, contento, seguro de que estás en la mano de Dios. Ahora, aquí nos está hablando de carne y sangre. ¿A qué le recuerda esto? A la Santa Cena. El Señor preparó un camino para ti y para mí, basado en la muerte de Cristo, por el cual nuestra carne es regenerada y nuestra alma también es regenerada. Porque tú necesitas tu alma para vivir, ¿a que sí? ¿O no? Yo puedo vivir sin sentimientos, ¿no? Como un robot. Hermano, los cristianos no somos robots. Los cristianos, sin ser hipócritas, debemos llorar con los que lloran. Y sin ser hipócritas, reír con los que ríen. Lo que significa que nuestra alma tiene que estar regenerada, porque si no es imposible reaccionar de esa manera. Hermano, el alma la necesitamos, porque el alma es nuestro ser intrínsecamente, es la raíz de todo lo que somos nosotros, es eterna y vivirá para siempre. El alma no es nuestro enemigo. El alma no regenerada, sí. Ahora, la palabra del Señor, el Señor dice, recordad esto, cada vez que os juntéis, comed mi carne. Pero si la carne no puede heredar el reino de Dios, pero la carne que tiene contacto con la carne de Cristo, sí. Muchos dicen, ay, la Santa Cena, eso es un rito cristiano. Hermano, aprendamos los términos. Es la vía por la que Dios nos permite heredar el reino de Dios en la tierra. Porque la Santa Cena regenera nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra alma por medio del vino, la sangre de Cristo. Y el Espíritu no necesita. El Espíritu ya es el Espíritu de Dios, el que vive en nosotros. La forma estipulada por Dios para que nosotros podamos ser regenerados en nuestra carne es comer la carne de Cristo. Por eso cuando tú comes el pan, el cuerpo de Cristo, tú también eres cuerpo de Cristo. Hermanos, si tú sigues siendo Rubén, Nelly, Carmen, Antonio, hay un problema verdaderamente. Ese es el nombre que tenemos aquí, heredado. Pero hay un nuevo nombre. Tu cuerpo no atiende solamente a ese nombre heredado. Tu cuerpo responde al nombre de cuerpo de Cristo. Porque hemos sido regenerados. Nuestros cuerpos han sido regenerados. Diga conmigo, soy nueva criatura. Soy nueva criatura. Soy nueva creación.
Hermano, nuestra alma, nuestro corazón no podría jamás participar de la adoración a Dios. Jamás podría tener la voluntad para vivir la vida cristiana, jamás tendría la voluntad para desechar las obras de la carne, ni el pecado, ni los malos pensamientos, si no fuera porque participamos del alma, del corazón, de la sangre de Cristo y nos regenera cuando lo tomamos. Hermanos, hay una vía preparada por Dios el Padre para que tú y yo vivamos una vida regenerada, en comunión con Dios. Tu cuerpo, que ahora es el cuerpo de Cristo, debe de recibir revelación por el cuerpo, pero regenerados. Y ahora tus sentidos ya no te dan la información que te daban antes. Ahora tus sentidos le dan otras intenciones a tu alma. Cuando ves un banco, dices, ya no dices, mira, lo voy a robar. ¿A que sí? Porque ahora dices, es el César, hay que darle lo que es suyo. O sea, hermano, los sentidos ahora te aportan otro tipo de sensaciones. Porque está regenerado por la Santa Cena, el sacrificio de Cristo. Hermano, si no fuera importante, porque el Señor dijo, acordaos de mi muerte, mi resurrección, hasta que yo venga. Siempre que os juntéis, tomadlo. Porque es necesario ser regenerados en nuestro cuerpo para que seamos llamados el cuerpo de Cristo y ya no seamos más el cuerpo de muerte, de pecado. El apóstol Pablo nos da la imagen, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no lo dice siendo regenerado, sino cuando él no conocía a Cristo. Encontraba las leyes de las cuales él no se podía desligar. Pero ahora, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1, seguidamente de ese versículo. ¿Por qué? Porque la ley de la muerte del pecado que debía de heredar nuestro cuerpo ha sido regenerado. Y ahora es el cuerpo de Cristo por los símbolos del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Cada vez que participas de la cena del Señor, estás recibiendo regeneración en tu cuerpo. ¿Tenías enfermedad? Diga conmigo, yo soy el cuerpo de Cristo. ¿Había problemas en tu mente? Diga conmigo, ahora soy la mente de Cristo. Pero es necesario que esto se nos revele. ¿Cuántos me están comprendiendo lo que quiero decir? Aleluya. Den un aplauso al Señor, hermano. Oh, sharabakanda, rabashanda. Mire, la carne y la sangre, hemos visto, no pueden heredar el reino de Dios. Pero un alma, una sangre regenerada y un cuerpo regenerado no solamente pueden heredar el reino de Dios, sino que van a manifestar el reino de Dios. Mi cuerpo mortal no puede manifestar el reino de Dios. Por eso cuando le predicas a alguien, te dice, tú estás más loco de lo que yo me creía. Porque tú le hablas del poder del reino de Dios. Y ellos dicen, oye, pero no puede heredarlo. Necesita una conversión, un encuentro con el amor de Dios para entrar a la regeneración. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Mire lo que dice la palabra. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Diga conmigo, yo soy templo, soy el cuerpo de Cristo. Hermano, ahora tu cuerpo, tu carne, contiene al Espíritu de Dios. Pero por medio del pacto en la sangre de Cristo, por medio de la comunión, por medio del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo.
cualquiera que destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Por eso no creemos en el suicidio. Todos los que destruyen el cuerpo, Dios lo va a destruir a ellos. No, pero Dios es amor. Sí, pero cuidado con tocar al Espíritu de Dios. Diga conmigo, mi cuerpo es carne regenerada, transformada en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Otro versículo, vamos a leer otro versículo. No solamente tenemos el cuerpo de Cristo, sino que tenemos la mente de Cristo. La palabra del Señor dice que tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, la mente es el símbolo del alma. Es donde está la razón, la voluntad, emociones, sentimientos. Si tenemos la mente de Cristo, significa que la sangre de Cristo también nos ha regenerado en nuestra alma, en nuestra forma de pensar. Antes pensábamos conforme al viejo hombre y ahora pensamos conforme al hombre nuevo, a la nueva mujer, la nueva criatura, la nueva creación. Hay personas que dicen, no, pastor, yo tomo la Santa Cena una vez al año, así no me hace daño. Una vez al año, otros ni la toman. Sí, la tomé cuando me salvé y ya. Hermano, tómala siempre que puedas. Porque es necesario hacer saber a la carne que es templo del Espíritu Santo, que está regenerada, a nuestra alma, a nuestra mente, que ya no es la mente del antiguo yo, sino que es la mente de Cristo. Hay muchos versículos que respaldan todo esto que estoy diciendo. Por ejemplo, 1 Corintios 10:16 dice así: la copa de bendición que bendecimos, hablando del pacto, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Estamos hablando que no son solo símbolos. Estamos hablando que hay un poder regenerativo para ti y para mí. Primera de Corintios 12:27, vamos a leerlo también. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Qué somos? No, yo soy yo soy Juanma, ¿no? O yo soy Kevin. No, eres Kevin, cuerpo de Cristo. Juanma, cuerpo de Cristo. Álvaro, cuerpo de Cristo. Pablo, cuerpo de Cristo. 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vamos a leer también Efesios 5:23. Porque, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza de la iglesia, el pastor, ¿no? Ah, no. No es que algunos se creen la cabeza de la iglesia. Y la cabeza de la iglesia, Cristo mismo. ¿Y cómo es posible que mi cuerpo sea cuerpo de Cristo? ¿Qué necesidad tengo yo de regenerarme? Hay un versículo que es tremendo. Dice, mayores cosas que estas vosotros haréis. Pero no con vuestra carne ni vuestra sangre. Solamente por el cuerpo de Cristo. Solo si hemos sido regenerados podemos obrar, desatar la herencia del reino de Dios, manifestar el poder de Dios por medio de nuestros cuerpos. Dice la palabra, y milagros extraordinarios eran hechos por mano de Pablo. Pero esa mano era la mano del cuerpo de Cristo. Igual que tu mano lo es hoy. Hermano, y es necesario creerlo, entenderlo, vivirlo y ser regenerados, que nuestra mente sea la mente de Cristo para entender
por revelación. Esto es un misterio de Dios. Que es Dios viviendo en ti, que eres muy importante para Dios. Hermano, que cuando tenemos alguna falta, alguna pega o cualquier cosa que nos sucede en nuestra alma, debemos decir, esto no, esto es del viejo hombre, porque ahora mi alma es la mente de Cristo. Lo que para ti es imposible de hacer en tu carne, hazlo como cuerpo de Cristo. Y está en la palabra de Dios, es una promesa. Esto no es nada nuevo, esto está aquí de siempre. Colosenses capítulo 1, 24, pasando unas cuantas. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne, diga conmigo, mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia? ¿Eres iglesia? ¿O eres un trozo de la iglesia independiente? Be careful. Ten cuidado con ser un trozo de la iglesia. No, yo soy una uña que me cortaron y me dejaron por ahí, pero yo soy el uña. Diga conmigo, somos cuerpo de Cristo. Solo podemos hacer las obras de Cristo si tenemos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué la gente se ensalza? No, esto lo ha hecho el pastor Rubén. Hermano, el pastor Rubén no ha hecho nada. Lo ha hecho el cuerpo de Cristo. Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos. Diga conmigo, mi cuerpo regenerado puede hacer obras de arrepentimiento. Si mi carne no ha sido regenerada, todas las obras que yo hago son obras de muerte, trapo de inmundicia. Pero si mi carne ha sido regenerada, todas las obras que yo hago son obras de arrepentimiento, obras de una fe viva. La palabra del Señor dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Diciendo, si tú tienes fe, yo tengo obras. ¿Por qué? Porque las obras que cuentan para Dios, las que se van a anotar en el libro de las memorias de Dios, según el libro de Malaquías, son las obras del cuerpo de Cristo. Son las obras de los santos, pero que los santos son la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. No, pastor, yo tengo mi lugar en la iglesia. Y chillan, ¿no? Hermano, es el cuerpo de Cristo. Si no lo ocupas tú, el cuerpo va a producir que lo va a hacer otro. ¿A que sí? El cuerpo de Cristo. Diga conmigo, cuerpo de Cristo. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Por cuanto sois, ¿el qué? Hijos. Dios no envía su espíritu sobre los que no son hijos. Hermano, la promesa de Dios solo es para los hijos. Porque si le damos la promesa de Dios a una persona que no es hijo, vamos a hacer que herede el reino en su carne y su sangre, y va a ser imposible. Por eso una persona, antes de recibir la promesa, necesita un encuentro con el Padre. Y el arrepentimiento es la vía para recibir la promesa, ya siendo hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Romanos 8:2. Porque la ley del espíritu de vida, diga conmigo, el espíritu de vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Hermano, el Espíritu de Dios ha sido enviado a nosotros y nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Tú ya no tienes juez. Tienes padre. El juez es para el que incumple la ley por el pecado. Pero tú ya estás libre de esa ley. Imagínate que vas a la tienda y compras una cámara, santo, aleluya. Compras una cámara y te dice, vale, pues son una buena. Son 4.000 euros más IVA. Ah, no, perdona. Tú no tienes que cumplir esa ley del IVA. 4.000 euros. ¿Por qué? Porque eres hijo. La ley del pecado y de la muerte ya no está sobre ti. Porque tú ya has muerto. Ahora es Cristo el que vive en ti. Ahora es la mente de Cristo. Ahora eres el cuerpo de Cristo. Hermano, no se te puede pedir algo cuando tú ya no vives. El pecado dejó de tener poder sobre ti porque tú ya no vives. No, pero es que peco, pastor. Hermano, comete faltas porque tus pecados son perdonados por el arrepentimiento verdadero. No, pastor, yo peco. ¿Cómo puede pecar el cuerpo de Cristo? Explícamelo. No puede. No, pero mis pensamientos, esos son las intenciones del viejo hombre. Tu mente ahora es la mente de Cristo. Entonces mis faltas están perdonadas por la sangre de Cristo. Porque Dios ve el día de tu arrepentimiento. No, pero es que yo no me arrepiento, pastor, y yo vuelvo. Pero Dios ya está viendo el día de tu arrepentimiento. Hermano, diga conmigo, soy cuerpo de Cristo, estoy regenerado. Diga conmigo, tengo la mente de Cristo, estoy regenerado. Diga conmigo, tengo el espíritu del Hijo. Y puedo decir, Abba, Padre. Sin ningún problema, puedo decirlo. Puedo decirle, Padre mío, Padre que estás en los cielos. Oh, Sharabakanda, Rabashende, Rebekende. Oh, Rabasaya, Rabakende, Nemesai. El Señor reúne a sus discípulos. Juan capítulo 6, versículo 53 hasta el 56. Y mira el Señor cómo confronta a la multitud. ¿De qué sirve, hermano, las multitudes si no han entendido que son cuerpo de Cristo, salvos por la gracia de Dios, amados por el amor de Dios incondicionalmente? Hermano, es importantísimo. Juan capítulo 6, 53 al 56. Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis mi carne. Y le estaban mirando como diciendo, este está endemoniado. Quiere que comamos su carne. Se lo decían al Señor así. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, o sea, mi carne, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hermanos, si no comemos la carne del Hijo del Hombre, mire, si no comemos la carne del Hijo del Hombre y no bebemos su sangre, no tenemos vida. Diga conmigo, hay regeneración. Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Tengo comunicación con Dios. Versículo 54 sigue diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Ve conmigo, tengo vida eterna. No se lo cree. Amén. Diga conmigo, tengo vida eterna. Por la sangre de Cristo, por la carne de Cristo. Hermano, aquí no estamos incitando al canibalismo. Por eso nos dio pan y no un brazo. Por el pan lo pueden comer todas las naciones de la tierra.
Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hermanos, el que come la carne permanece en Cristo y Cristo en él. Significa que tu carne es su carne. Significa que su sangre es tu sangre. La sangre es símbolo del pensamiento, la mente de Cristo, el corazón. Así que tienes el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo y el espíritu de Cristo. Diga conmigo, cuerpo, alma, espíritu, regenerado por el nuevo pacto. Hermano, por eso cada vez que tomamos la Santa Cena, algunos religiosos dicen así: no, hermano, si tú no te has bautizado, tú no puedes comer la cena del Señor. Eso se han inventado ellos. Y como uno se lo inventó, pues otros lo repiten. Si tú y tus pecados han sido regenerados por el amor de Dios, ¿por qué no vas a participar? Estamos hablando que esto significa que si hemos aceptado la sangre de Cristo, el perdón de pecados, cada vez que yo tomo la carne de Cristo, mi carne es regenerada. Cada vez que yo tomo la copa de vino, mi alma es regenerada. Porque tengo el Espíritu de Dios. El bautismo está fuera de ese pacto. Sino cuando el apóstol Pablo dice: haced esto siempre en memoria de mí, esta es mi sangre en un nuevo pacto, diría, y el bautismo indispensable. Solo por medio de la muerte en la cruz y la resurrección podemos experimentar la nueva vida o nueva criatura. Por eso tenemos esa necesidad de regenerar el cuerpo, regenerar el alma por medio de la cena del Señor. Hay una necesidad de regeneración. Muchas personas les gusta la guerra espiritual, les gusta la intercesión. No podemos hacer guerra si no estamos regenerados. Hay una necesidad de regeneración. Uno, somos el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo hará obras mayores que las que hizo Cristo. ¿Cuántos me entienden ahora? Tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, la voluntad y los deseos de Dios. Tenemos el Espíritu de Cristo que nos ha dado vida eterna y dones espirituales. Ese es el Espíritu de Cristo. Ahora vamos a leer en Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Quien se dio, hablando de Cristo, a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda, diga conmigo, toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso somos tú y yo. Dios nos ha redimido de iniquidad, de toda, diga conmigo, de toda iniquidad. Solo por fe lo puedes recibir. Si tú te intentas de autoconvencer en tu sangre, en la revelación de tu sangre, si te intentas convencer con tu mente, con tu alma, no puedes. Cuando falles, dirás, otra vez me caí de la gloria, me voy al infierno. Hermano, necesitas recibir la revelación de que Dios ha perdonado toda iniquidad sobre ti. Solo Dios te puede revelar eso. Efesios 6:12 dice así: porque no tenemos lucha, tu lucha ya no es contra tu alma. Tu lucha ya no es contra tu cuerpo. Ya hemos pasado de nivel. Tampoco contra otra persona, contra gente, ni contra los pensamientos de otras personas, que es la sangre. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes. Por lo tanto, si no hemos sido regenerados en nuestra carne, en nuestra sangre, no entendemos la guerra espiritual. Diga conmigo, la sangre de Cristo está sobre mí y el diablo no lo soporta. Hermano, cuando tomas la Santa Cena, la sangre de Cristo está dentro, sobre, alrededor de ti y el diablo no lo soporta. Por eso muchas personas son sanadas cuando toman el pacto. Muchas personas son despertadas, liberadas, porque tomas la carne y la sangre de Cristo. Lo que pasa es que hemos quitado el valor a eso y se lo hemos dado a otro tipo de cosas. Pero eso no es un símbolo, nada más. Hay un poder espiritual cada vez que lo hacemos. Solo un alma y un cuerpo regenerados se pueden sujetar al Espíritu de Dios. Diga conmigo, el Espíritu de Dios está en mí. Pero si yo quiero que mi carne obedezca al Espíritu de Dios, necesita regeneración. Si no, no entiende por qué tiene que servir y no sirve a sus instintos, al Espíritu de Dios. ¿Por qué tengo que obedecer el Espíritu de Dios? Una mente que obedece al Espíritu de Dios es una mente regenerada. Si no, no puede obedecer a Dios. Por nuestra propia voluntad no podemos vivir en santidad. Solo con una mente regenerada y un cuerpo regenerado. Diga conmigo, el cuerpo de Cristo, la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo. Por eso el apóstol dice, ya no vivo yo. Ahora Cristo en sus tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu, vive en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu. Ya no soy yo, ahora es Él. Somos hechos nuevos por el amor de Dios, su misericordia. El reino de Dios solamente lo hereda el Espíritu y es manifestado en un alma y en un cuerpo regenerado. ¿Quiere ver la manifestación del reino de Dios? En tu espíritu lo vas a heredar, pero se va a manifestar por tu cuerpo, por tu alma, si han sido regeneradas. Si no, van a ser destruidos. Porque el reino de Dios es poder de Dios. No sabiduría humana, no mente humana. Es poder de Dios. Tu cuerpo y tu mente regenerados ya no son un impedimento ni una resistencia para que fluya el poder de Dios. Te vas a conectar a la fuente y lo que hay en la fuente va a pasar a través de ti. El diablo va a venir a decir, mira, tienes faltas. No, yo no tengo faltas. Sí, mira, mentiroso. No. Ese del que estás hablando está allí crucificado. Soy el cuerpo de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Él está limpiándome cada día más. Me está haciendo crecer a la estatura del varón perfecto, que es el Hijo de Dios. Él nos está haciendo crecer, nos está haciendo desarrollarnos. Pues es tan importante creer con fe de que es Dios el que está obrando en nuestras vidas. Quizá tú te miras y te ves lleno de defectos y lleno de imposibilidades. Hermano, si tú me miras a mí, vas a ver los mayores que los que tú tienes. Porque estás mirando al viejo hombre. Pero mira, comienza a verte con los ojos con que Cristo te ve. Comienza a pensar de ti con la mente de Cristo. Comienza a obrar, no como tú lo harías, sino what would Jesus do? ¿Qué habría hecho Jesús en tu lugar? Comienza a actuar como Él
actuó para que el reino de Dios se manifieste a través de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. Y como dice la palabra de Dios, seas un hombre, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todo, diga conmigo, todo, todo, todo. Póngase en pie y dígalo fuerte. Póngase en pie, por favor. Diga conmigo, todo, todo, todo es hecho nuevo. En mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, todo es hecho nuevo. Manda gloria, Señor, inunda